A raíz del vídeo anterior que hice de Shutter Island, empecé a hablar con gente sobre lo que estaba comentando y también he buscado por internet vídeos que analizaban el final y explicaban la película, y realmente, bueno, habían como dos finales diferentes y había gente que estaba en desacuerdo la una con la otra. Para mí lo importante, sobre todo para entender la trama, es ver cómo juegan con el fuego y cómo juegan con el agua, cómo lleva lo que es la realidad a partir del agua y lo que es la ficción a partir del fuego. ¿Cómo puedo justificar esta teoría? Por ejemplo, en este plano de aquí tenemos el personaje a través del fuego y ahora se nos presenta un personaje que enseguida comprobaremos que no existe. Vale, aquí hay que hacer un inciso porque esta parte está llena de spoilers, o sea, se van a explicar cosas muy adentradas en la trama y cómo estas cosas se reflejan en el principio de la película, por ejemplo. Aquí tenemos este personaje que es el que él está buscando. Este personaje se presenta a través del fuego y le ofrece fuego al protagonista. El protagonista a su espalda tiene el agua golpeando todo el rato el cristal. Así que los elementos fuego y agua se usan constantemente a lo largo de la película. Hay un hecho que marca toda la trama de la película, que es este instante cuando él ve a sus hijos muertos en el agua. Él tiene que introducirse en el agua y trata de salvar a los hijos, pero es imposible, ha llegado tarde. Justo después de encontrar a los hijos muertos, lo que hace él es disparar a su esposa. Y entonces tienes este plano donde él con las manos toca la barriga ensangrentada. Es un hecho importante porque muchas veces en la película, cuando él toca agua, inconscientemente se va a mirar las manos. Bien, este personaje no quiere recordar lo que pasó. No quiere recordar que mató a su mujer ni que sus hijos están muertos. Ya que el hecho de que los hijos murieron sí que es real y se los encontró en el agua, es fácil asociar que todo lo que ocurre en agua es real, mientras lo que ocurre en fuego es falso. Si tú asocias el agua a que él descubra la verdad, por lo tanto el agua o le pone nervioso o le recuerda ciertas cosas que no quiere recordar. También es importante estas frases que han decidido que sean las primeras del personaje. Mantén el ánimo, Teddy. Solo es agua. Un montón de agua. Y se está llevando en este caso el agua a los ojos. En esta escena el personaje del doctor dice una frase en la cual hace una pausa al decirla. Si les trepanaban el cráneo, lo sumergían en agua helada hasta que perdían el conocimiento o se ahogaban. No ha dicho la frase seguida, ha hecho un parón, porque sabe que ese trozo, ese momento de se ahogaban, está dedicado a Teddy. Con esa frase va a recordarle algo a Teddy. Fíjate que justo le mira a él cuando lo dice. Ahora cuando Teddy se ducha, quiero que os fijéis en un detalle que hace con las manos. Se las mira, se mira las manos otra vez, para quedar claro que tiene como que cada vez que toca el agua, siente una sensación o recuerda algo relacionado con ello y ese gesto automático de mirarse las manos. Porque una vez tuvo a su hija sostenida en esas manos y tuvo a su mujer. Es un detalle que pasa sin más en la película, que parece que no tenga más importancia, pero es una buena decisión para el actor el hecho de que le traumatice esto, ¿no? Que solo con tocar el agua ya hay un reflejo en su cuerpo que refleja ese trauma que tiene en la cabeza. Ahora nos vamos a la secuencia en la que Teddy tiene a su mujer en brazos. Es una alucinación, es un momento onírico. Se supone que esta mujer murió a causa del incendio que causó el personaje que él está buscando toda la película. Por eso han puesto cenizas en la casa y por eso la espalda de ella está cubierta de cenizas, se está consumiendo, se está quemando. Sin embargo, cuando él se acerca, hay una cosa que puede parecer extraña. Empieza a salir agua de su abdomen antes que la sangre. Una vez que este personaje desaparece, él se mira las manos y lo que tiene es agua. Pese a que aquello está en llamas, él solo tiene agua en las manos. O sea que en el fondo el personaje sabe la verdad. Y cuando se despierta está lloviendo, tenemos este encuadre de él que tiene sudor en la frente, por lo tanto agua, está lloviendo de fondo, por lo tanto el agua siempre sigue de fondo, y se molestan de nuevo en hacer un plano de detalle del agua en las manos de él, para que quede clara la idea, y vemos esa gotera que se ha filtrado por fin justo en la litera donde está el protagonista. Por lo tanto se está filtrando ya el agua en esa realidad en la que él está viviendo ahí dentro. Es un buen recurso aparte del agua para justificar que él no pueda abandonar la isla, pero es que es justo el sitio donde este personaje vive ahora, que es o descubro la verdad o me quedo en mi mundo de ficción. El agua simboliza a los niños muertos y simboliza descubrir o querer recordar la verdad. Y él no quiere reconocer eso, por lo tanto el agua siempre está a su alrededor dando vueltas y el fuego le conduce a lo contrario, a la mentira, que es que el apartamento se quemó llevándose a su mujer por delante. Por lo tanto es perfecto poner la lluvia alrededor, poner el mar, o poner, como hacen en el final, que la verdad se desvele en un faro. Mientras que si él siguiera en su mundo imaginario, tendríamos que aprovechar el fuego
que trae aquel personaje con la cerilla, o por ejemplo cuando habla con otro personaje, el que vamos a ver ahora, que ponen una hoguera en medio. Este es el personaje de Raquel, que está en una cueva con una hoguera encendida. Todo lo que aquí están diciendo, este personaje no existe y todo lo que está diciendo es mentira. Vale, ya que hemos asociado el fuego con ese personaje que se supone que es quien quemó la casa de su mujer, el fuego siempre nos va a llevar a lo falso. Por lo tanto, toda esta conversación que tiene aquí con esta mujer, que le está siguiendo el juego sobre que hay enfermos con los que se están haciendo experimentos, todo esto es mentira. Este personaje no existe. Aquí vemos el personaje adentrándose en esa especie de laberinto que han hecho, con esas celdas, como un viaje hacia la locura, donde intenta buscar al personaje enemigo, que realmente es el mismo. Hay un momento en que él toma una decisión, que es hacer volar por los aires el coche del médico. Para ello lo que hace es poner la corbata que le regaló la mujer en el tanque de gasolina y prenderle fuego. En ese momento su mujer se presenta y le dice: si vas allí morirás. Porque si él va al faro y descubre la verdad, esta identidad de policía morirá. Por lo tanto, lo que trata de hacer este personaje ficticio es salvar esta identidad falsa. Una vez que se aleja y contempla la explosión del coche, ve a la niña, que es su hija Rachel, pero a ellas no les afecta, no se inmutan en absoluto por ese fuego. Y mientras tanto, mientras miraba la escena, Leonardo DiCaprio tenía de fondo el mar y el faro, el destino al cual irá, y el mar, que es descubrir la verdad. El mismo personaje nos cuenta que su mujer murió a causa del fuego. Nuestro edificio se incendió mientras yo estaba de servicio. Y entonces luego la recuerda. Esta es la presentación de la mujer. Este recuerdo que tiene con su mujer, ¿qué lo rompe? ¿Qué hace que vuelva a la realidad este personaje? Justamente el agua. Es fácil asociar que todo lo que ocurre en agua es real, mientras lo que ocurre en fuego es falso. Lo contrario no tendría sentido, como tampoco tendría sentido o no habría motivo por el cual han puesto un faro como lugar donde él va a descubrir la auténtica verdad. Es curioso también ver cómo han puesto que el faro no sea accesible por tierra, sino que él tenga que sumergirse en el agua para llegar hasta el faro. Por lo tanto, se va a sumergir en la verdad, en lo que pasó. Su mujer vuelve a aparecer y le dice que se vaya de allí. De nuevo la idea de que si escucha lo que le tiene que decir el médico, esta personalidad que él tiene, la de Teddy, morirá. Por ahora que tenemos que un personaje está entre la realidad y la ficción, pero no sabe cuál es la verdad y cuál es la mentira. Pero desde dirección nos lo pone muy fácil. Entonces, si vemos cómo se presenta la película, con este plano de niebla, es muy fácil imaginar, ya que Scorsese ha elegido presentarle justamente aquí, en un espacio tan pequeño, que él está en una celda. Está grabado como si fuese una celda. Es un espacio reducido, con una pequeña ventana. Si seguimos adelante, se nota que esto está grabado como si fuera una cárcel. Una vez sale de la celda, se encuentra con el otro doctor. También se nos presenta esta escena donde hay papeles volando cuando él estuvo en la guerra. De hecho, él sí fue a la guerra, se dice en el final que sí que fue. Lo que pasa que quizás él no mató a ningún inocente, no mató a ningún guardia. Los papeles que hay en el aire le dan a la escena un toque más onírico, más surrealista. También, si te fijas en la cantidad de luz que entra por la ventana, que se ve que entra bastante luz, cuando él mira, sin embargo, por la ventana, lo que ve es esta realidad, donde no hay tanta luz. Por lo tanto, siempre está jugando que no sepas bien cuál es la verdad y cuál es la mentira. Pero lo que sí tiene en común esta escena con la otra, onírica, es que hay cosas volando alrededor del personaje principal. Ambos son momentos traumáticos y Teddy los ha cambiado en cierta manera, los ha modificado de alguna manera. Por eso sabemos que son recuerdos, pero a la vez hay cosas ficticias metidas en ellos. Cuando he visto otros vídeos que explicaban el final de Shutter Island o explicaban la trama, siempre hay un personaje que nunca he visto que nombren, que es el personaje de Rachel. Perdón, la paciente. Una tal Rachel Solando se ha fugado en las últimas 24 horas. En teoría, Rachel es la trama principal. Al principio le dicen que esa paciente ha escapado del centro. Eso es lo que le dicen, cuando realmente es todo un papel, es todo un montaje que han orquestado para intentar hacer recordar al personaje de Teddy lo que ha pasado en su vida, lo que ha acontecido. Por ello, los crímenes que dicen que ha cometido Rachel son exactamente los que cometió la mujer de Teddy. Mató a sus 3 hijos. Dice que mató a sus 3 hijos y que los mató ahogándolos en el lago enfrente de casa.
Y lo primero que pregunta el personaje principal es ¿y su marido? Por lo tanto ya se establece una relación de que empieza a recordar algo o hay una sensación dentro de él que asocia a esa mujer con el marido. Ahora le enseñan las fotografías del rostro de esta mujer, de Rachel. Es importante quedarse con el rostro que tiene. Y ahora nos vamos a ver la siguiente escena donde vemos este rostro. Aquí tenemos a la chica de la foto, Rachel, y como bien dicen, no tiene ni un rasguño, ni siquiera tiene los pies sucios. O sea que muy lejos no ha podido ir, no se ha podido escapar realmente. Porque todo esto es una trama. Y esta chica está interpretando ser una paciente. Una paciente que cometió los mismos delitos que supuestamente hizo la mujer del protagonista. Vale, ¿y por qué os decía todo lo del agua y el fuego de antes? Porque la conversación que ha tenido con esta chica ha despertado algo en el personaje, le ha hecho recordar algo. Entonces tiene sensaciones encontradas dentro y esto como lo representan exteriormente por cámara, empiezan a meter fogonazos que supuestamente vienen de la tormenta que se está aproximando. Por lo tanto estamos de nuevo con el agua, la idea de agua ahora convertida en luz que molesta a este personaje, que le hace ver mal la realidad que está viendo. Vale, esta chica, Rachel, vuelve a salir un poco más tarde en la película y vemos que trae con ella a los niños muertos. Este momento es una alucinación que está dentro de la cabeza del personaje principal, el cual aún no recuerda que fue su mujer la que mató a los niños. Sencillamente están apareciendo fragmentos de ese recuerdo. Está viendo a los niños muertos tal y como lo recuerda, los coge entre sus brazos, pero todavía no lo asocia con su propia mujer. Lo asocia con la trama que le están diciendo todo el rato, que es esa tal Rachel. Sin embargo, la forma en que coge a la niña y que la niña diga que no has llegado a tiempo a salvarnos, te está diciendo que habla de su propia hija. De hecho, su hija se llama Rachel. Y ahora te monta esta secuencia de aquí, que es la casa donde vivía junto a su mujer. Entonces, por un instante sí que recuerda las cosas, solo que no lo llega a asociar consigo mismo. Y por último, en el final de la película, esta chica vuelve a salir, vestida de enfermera. Por lo tanto, ella realmente en la realidad es enfermera y anteriormente solo ha salido interpretando un papel. No era la tal Rachel que había matado a su familia, sino que estaba interpretando serlo. Y la escena intermedio que habíamos tenido no era más que una escena onírica que estaba pasando en la cabeza del protagonista. Aparte, sale en otro momento de la película cuando el protagonista está recorriendo los campos y ve los muertos que hay en el suelo. Él puede ver el rostro de una mujer que hay muerta en el suelo. Sin embargo, en su imaginación había cogido el rostro de esa enfermera, a la que se supone que ve cada día, y lo había acoplado, lo había introducido dentro del recuerdo de la guerra, como si fuera una de las muertas que hay en el suelo. Sin embargo, si echamos más atrás en la película, cuando él llega, realmente se ve una mujer y una niña que tienen un rostro diferente a la enfermera. Estos serían las reales. Esto tiene también su explicación en un momento en el que el doctor dice: para sostener la fantasía de que sus hijos no murieron, ha creado una historia ficticia y nos asigna papeles que interpretamos en esa ficción. Por lo tanto, lo que está haciendo el personaje principal es repartir esos papeles a los personajes que tiene alrededor. Igual que su psicólogo es ahora su compañero, la enfermera es una de las muertas que había en aquel campo. Es curioso ver que este personaje también está vestido con rojo y con cuadrados. No tiene por qué haber una asociación directa con el doctor, pero es curioso que compartan el color rojo y la forma cuadrada. Cuando vuelves a ver la película hay ciertas escenas que se ven de forma diferente. Por ejemplo, al inicio, cuando él llega a la isla, él está suelto y es un preso. Y entonces los policías que tiene alrededor están muy tensos y él lo dice. En este momento lo estamos todos. Y lo que quiere decir realmente, claro, están tensos porque está libre el personaje de Teddy, que es el más violento de todo el pabellón. Se ha peleado con varias personas, entre ellos con George. En esta escena hablan de George. Él, en su fantasía, el personaje principal, Teddy, dice que ha conocido a este hombre, a George, fuera de aquí, en Boston, y que George le habló de que estaban haciendo experimentos médicos dentro de esta institución. Aunque realmente George está en esta institución en estos momentos y él no ha salido de esta cárcel en los últimos 2 años. Bien, y aquí tenemos a George. George Lois. No es posible, no puedes estar aquí. Este momento de aquí en el que se presenta a George es algo difícil de explicar porque está jugado para que tú también estés dudando constantemente de si es verdad lo que estás viendo o no. Sin embargo, por dirección te dan bastantes ideas de que lo que estás viendo es falso. O al menos gran parte de la conversación es falsa, porque por ejemplo tenemos un plano donde George se está rascando la cabeza, pero en el contraplano no tiene la mano sobre su cabeza. Por lo tanto, ese ligero cambio que hay entre un plano y otro te da a entender
que hay una falsedad en ese momento. También que justamente coincide que dejan de hablar cuando se apaga esa cerilla. Todo encaja de tal manera que le quita realidad al momento. Y también está tratado de la misma forma George que el personaje de Teddy. Están tratados los dos detrás de un barrote. No se respeta el punto de vista de uno. Solo situando, por ejemplo, si estuviéramos en el punto de vista de Teddy, solo se vería tras el barrote el personaje de George. Teddy no lo veríamos detrás de un barrote porque la cámara tendría que estar a su lado. Pero les asemeja, les hace un escorzo a los dos, el uno con el otro, y les graba de la misma manera. Pero sí que ocurre la escena, sí que hay diálogo que es real, porque el propio médico luego tiene una transcripción de este momento. O sea que realmente este personaje sí que está viéndose con George. De hecho, hace un par de semanas, a un paciente le afectó tanto una historia de Noyes que le dio una paliza. En esta escena se habla de que alguien, un paciente, hace 2 semanas golpeó a Noyes. Y Noyes, cuando ve al protagonista y le pregunta ¿qué te ha pasado? ¿Quién te ha golpeado? Noyes dice has sido tú. ¿Quién te ha hecho eso, George? Fuiste tú. Por lo tanto, hace 2 semanas por lo menos que este personaje está en la isla. Y eso no encajaría si este personaje fuera un policía. Y con esto me despido de vosotros, y si tenéis alguna sugerencia o veis esto de forma diferente, tampoco es una verdad absoluta lo que acabo de decir. Si tenéis otra teoría que defender, adelante, y yo estaré encantado de escucharla. Así que gracias por escucharme.